Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, le damos las bienvenidas para los que no me conocen. Mi nombre es Gonzalo Errázuriz, soy el gerente general de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. Y me gustaría, obviamente, agradecerles por estar compartiendo este momento con nosotros. Es parte de lo que constantemente estamos tratando de generar, este tipo de actividades que sabemos que les pueden ayudar en su día a día y en lo que hoy día está requiriendo, sobre todo el mundo legal de nuestros negocios en retail. Hoy nos toca un nuevo webinar titulado Nueva Ley de Delitos Económicos, ¿cómo afectará al retail? Organizado por nuestro gremio en conjunto con Fiscalía Privada, una empresa dedicada a ofrecer soluciones que mejoran la seguridad en las empresas, permitiéndoles, obviamente, enfocarse en hacer crecer su máximo potencial y dedicarse un poquito más a la empresa. Fiscalía Privada es parte de nuestro portal de proveedores. Ellos se dedican a prevenir, investigar y perseguir delitos contra las empresas, así que parte de lo que ellos hacen tiene mucho que ver en sus servicios con el tema de este webinar. Y el objetivo de hoy es analizar los principales delitos que podrían afectar al retail, las penas asociadas a ellos y explorar las formas de mitigar la responsabilidad penal a través de un modelo de prevención del delito, que yo sé que muchos de ustedes hoy día o están desarrollando o ya desarrollaron, pero existen bastantes dudas al respecto. Para ahondar en estos aspectos, nos acompaña hoy Matías Moya, gerente legal de Fiscalía Privada, que nos va a ofrecer una detallada presentación sobre este tema. Y al final de la presentación nos va a acompañar también Juan Enrique Suárez, gerente general de Fiscalía Privada, quien va a complementar los temas mencionados por Matías con otras apreciaciones más. Les recuerdo que las preguntas las deben dejar en el chat, las pueden mandar por ahí y las vamos a leer al final de la presentación. Así que sin más que contarles, le damos la bienvenida a Matías Moya para que comience ya con la presentación. Matías, Muchas todo gracias, tuyo. Gonzalo. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor para mí exponer y lo cierto es que vamos a tratar el día de hoy de dar un enfoque a la ley de delitos económicos y medioambientales un poco más práctico, no tan técnico, no tan enfocado en abogados. La verdad es que la idea es que todos los que están acá, sean abogados o no, puedan entender todo lo que se diga y ese ha sido el objetivo del enfoque que se le va a dar hoy día. Porque lo cierto es que acá vamos a tratar temas que son importantes y desde esa perspectiva creo que todos debemos saber lo que se nos viene, porque esta ley entra en vigencia muy pronto, el 1 de septiembre del 2024. Sin más preámbulo, voy a pasar a la presentación y vamos a luego ver las preguntas. Muchas gracias. A ver, ok. Como lo había señalado, vamos a hablar sobre la nueva ley de delitos económicos y medioambientales, tiene apellido, y cómo afectará al retail. Como contexto general, me gustaría señalar que la primera legislación que persiguió penalmente a las personas jurídicas es la ley Antitrust Sherman de 1890 en Estados Unidos, y esta legislación con el tiempo se ha ampliado mucho, ¿ya? Esta ley Antitrust Sherman fue la que, para hacer un poco de historia, fue la que implicó que Standard Oil de los Rockefeller se dividiera en 34 empresas cuando tenía un monopolio del 91% de la distribución de petróleo en el mundo. Eh, pero esa es la realidad en Estados Unidos. Pero por otro lado, en el derecho europeo, que es el que a nosotros históricamente nos ha imperado porque tenemos la raíz española, siempre se nos enseñó en las escuelas de derecho, y esto desde la época de los romanos, que jamás se perseguía a las personas jurídicas penalmente. De hecho, en las escuelas de derecho se enseñó por siglos el aforismo romano societas delinquere non potest, que significa la sociedad no puede delinquir. Es decir, era un paradigma con el cual todos los que son abogados que estamos acá en esta audiencia, se nos enseñó en la escuela de derecho que no se perseguía penalmente a las personas jurídicas. Sin embargo, esto durante el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, fue cambiando este paradigma. ¿Por qué? Porque las corporaciones fueron adquiriendo mucho más poder y fueron implicándose en muchas conductas que eran moral y éticamente reprobables, muchas de ellas constituidas de delito. Llegamos así a 1988, que es un hito para estos efectos, porque el Comité de Ministros de la Unión Europea planteó la necesidad de responsabilizar y sancionar a las personas jurídicas. Eso
era algo totalmente que quebraba la lógica del derecho común europeo. Luego, en 99, un año, prácticamente 11 años después, se creó en Bélgica la primera legislación fuera de Estados Unidos que sancionaba penalmente a las personas jurídicas. Posteriormente, en 2003, se dictó la Convención de las Naciones Unidas, de la ONU, contra la corrupción que obligaba a sancionar a las sociedades en materia de corrupción. Y ese mismo año, España dictó sus primeras normas. Después, en los años siguientes, se sumaron Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido. En Chile, nuestra primera norma que persigue la responsabilidad de las personas jurídicas, no fue tanto tiempo después, fue recién 6 años después, el 2009, la ley 20.393, pero esta legislación seguramente no causó mucho impacto y no mucha gente la manejó en un inicio, porque solamente tenía 4 delitos base, es decir, delitos que podía cometer las personas jurídicas. Uno era el financiamiento del terrorismo, otro era el lavado de activos y luego teníamos el soborno de funcionario público nacional y también extranjero. Pero este catálogo de solo 4 delitos se amplió progresivamente en los años 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 y finalmente 2023. Se amplió tanto que la última norma del 2023, que es la ley 21.595, que se titula sobre delitos económicos y medioambientales, amplió este catálogo que originalmente era de 4 delitos, a 240 delitos. Además, esta última modificación cambió en forma significativa la forma en que se imputa la responsabilidad de las personas jurídicas. Los abogados aquí presentes se van a dar cuenta que eso trajo muchas consecuencias, porque las investigaciones que estaban en curso se empezaron a generar grandes problemas porque la forma de imputación, como ya se estaba imputando en la investigación o eventualmente en un juicio, fue modificado. Eh, pero ¿por qué es muy atingente hablar de esta norma? Porque yo les digo que se aprobó y se publicó el 2023. Bueno, esta norma entra en vigor el 1 de septiembre del año 2024, es decir, entra en pocos días más en vigor. En consecuencia, no está en vigencia en este minuto, pero en 15 días más lo vamos a tener vigente. ¿Qué es lo que nos dice esta norma? Esta norma nos dice varias cosas y yo, como les adelanté antes, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, voy a tratar de ser claro, pero hay cosas que tenemos que verlas en la ley. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día no hay aplicación práctica. Hay varios papers de distintos profesores que algunos dicen que los requisitos son uno, otros dicen que los requisitos son otros. En consecuencia, lo más claro que tenemos ahora para efectos de explicarlo sin jurisprudencia y sin mayores textos doctrinarios sobre la materia, es ver la ley. Y el artículo 3 de la ley 20.393, no en su texto actual, sino que en su texto modificado a partir del 1 de septiembre del 2024, nos dice que una persona jurídica, o sea, una sociedad, una empresa, un holding, será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1. Cuando hablamos de los delitos señalados en el artículo 1 son los delitos base. Estos delitos que yo les decía que originalmente eran 4 y que a partir del 1 de septiembre van a ser 240. Este delito base tiene que ser perpetrado en el marco de su actividad, es decir, tiene que ser algo relacionado con lo que hace la empresa. Segundo requisito. Tercer requisito, debe ser realizado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación. Esto es importante porque originalmente se requería representación y eso limitaba mucho. Hoy en día, cualquier persona que no represente puede aún así llevar a la persona jurídica a tener responsabilidad penal. El cuarto requisito, o D, siempre que la perpetración del hecho sea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. En ese inciso primero, nosotros tenemos la primera figura, la figura más clara de imputación. Luego, en el inciso segundo, tenemos una figura que amplía un poco, porque ya van a ver, nos permite sancionar a una persona jurídica por hechos relacionados con otra persona jurídica, pero con ciertos requisitos.
Dice, si concurren los requisitos previstos en el inciso anterior, es decir, todos los señalados en el inciso primero, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona distinta, ojo, una persona natural relacionada con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación, o carezca de autonomía a su respecto, o sea, de cualquier forma. Pero aquí viene el requisito más importante, creo yo. C. Cuando entre ellas exista relación de copropiedad o participación. Aquí básicamente lo que se está persiguiendo son los holdings. Y por último, tenemos un cuarto requisito. Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetre exclusivamente en contra de la persona jurídica. Es decir, este es un requisito negativo. Si la persona natural comete el delito con la intención de perjudicar a la persona jurídica, bueno, entonces, y eso se acredita, por cierto, entonces no se puede imputar responsabilidad. ¿Ok? Entonces tenemos dos figuras, una que sanciona directamente a las personas jurídicas, que es la con la cual nos vamos a centrar, y segundo tiene una extensión en la cual una persona jurídica perteneciente a un holding, cuando exista relación de propiedad o participación, puede ser sancionada por hechos cometidos por una persona natural vinculada a una tercera persona jurídica. ¿Ok? Vamos a lo principal, el delito base. El delito base, como ya lo vimos en la norma anterior, el delito base es un requisito. Es un requisito. Previamente, el delito base eran 4 en forma original, pero a partir del 1 de septiembre llegará a ser 240 delitos. Por ello es imposible, por razones de tiempo, referirse a todos en esta oportunidad. Pero, evidentemente, ustedes podrían querer revisarlo. Y para consultar el listado completo, se deben revisar los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, número 21.595. Además, la nueva ley creó 4 categorías de delitos y esto alteró las reglas de imputación y las penalidades asociadas a cada categoría. Esto no lo voy a tratar en esta oportunidad, solamente es bueno que lo sepan, ya que es un tema bastante específico y complejo. Y además porque la forma como esto va a ser tratado va a depender mucho de la jurisprudencia que se vaya generando. Vamos a hablar brevemente de los delitos que están, y los voy a mencionar, los delitos que están en el listado y que a partir del 1 de septiembre van a ser delitos que puede cometer una persona jurídica. Tenemos los delitos contemplados en las leyes de mercado de valores, en las leyes de comisión para el mercado financiero, la CMF, la ley sobre sociedad anónima, delitos contemplados en la ley del Banco Central, delitos contemplados en la ley del Ministerio de Economía, delitos contemplados en la ley del Ministerio de Hacienda, en el Código Tributario, en la ordenanza de aduanas. Ojo con los delitos aduaneros, el contrabando, por ejemplo. En la Ley General de Bancos, en la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. Por ejemplo, un giro doloso de cheques podría ser cometido por una persona jurídica. En el Código de Comercio, en la Ley de Bosque, en la Ley de Pesca y Acuicultura, en la Ley de Caza, en la Ley de Monumentos Nacionales, en el Código de Minería, en el Código de Agua, los delitos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, los delitos contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcción, los delitos contemplados en la Ley sobre letras de cambio y pagarés, los delitos contemplados en las bases generales del medio ambiente, los delitos contemplados en la Ley de Unidad de Análisis Financiero, los delitos contemplados en gasto electoral, los delitos contemplados en la Ley de Delitos Informáticos, todos, los delitos que están estipulados en el Decreto Ley 3500 sobre AFP, los delitos contemplados en la Ley de Prendas sin desplazamiento, los delitos contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual, los delitos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial, los delitos contemplados en la ley que regula el Ministerio del Medio Ambiente, en la ley que regula el Estatuto Chileno Antártico,
Básicamente son formas de contaminación. En la ley que regula los almacenes generales de depósitos, todos los delitos contemplados en estos cuerpos legales incorporados. Quedaron incorporados. Además, hay delitos del propio Código Penal que pueden cometer las personas jurídicas. Estos son, por ejemplo, el uso de instrumento público falsificado, la falsificación de instrumento privado y el uso de instrumento privado falsificado, la administración desleal, la negociación incompatible, la corrupción entre privados, la receptación, que es básicamente tener o adquirir un bien robado o hurtado, las estafas, los fraudes, las apropiaciones indebidas. Todos estos delitos pueden ser cometidos, insisto, por las personas jurídicas a partir del 1 de septiembre. El contrato simulado, el delito de daños, el delito de amenazas, el delito de violación de secretos, el general y también el de secretos comerciales, el delito de cohecho, el delito de soborno, los delitos de contaminación ambiental, las infracciones de las leyes y reglamentos referentes a loterías, casas de juego y préstamos sobre prendas, los delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas, el delito de trata de personas, tanto el tráfico de personas con fines laborales como fines sexuales, los delitos relativos a la salud animal y vegetal, como por ejemplo el maltrato animal, los delitos contra la salud pública, como la propagación de patógenos, el delito de extorsión, que básicamente consiste en que una persona bajo amenaza o violencia se le obliga a suscribir un documento. No es la extorsión como la conocemos normalmente, esta es la extorsión penal. La sustracción y usurpación de aguas, por ejemplo, cuando una empresa desvía un curso de agua o hace un pozo en un lugar indebido. Y muy importante, creo yo, y por eso lo dejé al último, los delitos concursales. Los delitos concursales. Eh, sobre los delitos concursales tengan presente que en un periodo de 2 años antes de que se inicia el proceso de quiebra, uno está en lo que se llama el periodo de vigilancia y ahí cualquier reducción de bienes sospechosa puede ser considerada delito. Hay que tenerlo presente porque son normas muy amplias. A modo solo de resumen, y porque en realidad es muy amplio el listado, sería bueno decir lo siguiente: quedaron fuera los homicidios. O sea, las empresas en Chile al menos no van a poder cometer homicidios. Los delitos sexuales, con la única excepción de la trata de personas con fines sexuales. O sea, las empresas no van a poder violar ni cometer abusos sexuales. Los robos, las empresas no van a poder robar ni hurtar. Y los incendios. Pero en general quedamos con un catálogo tan amplio que prácticamente desapareció el requisito del delito base. Esto no es algo menor porque resulta que el requisito del delito base es una protección, porque mientras más requisitos hay, también de alguna manera hace que menos conductas puedan ser sancionadas contra la persona jurídica. Vamos a dejar de lado ahora el tema de los delitos base. Me interesa que se queden con la idea, me interesa que se queden con la idea que realmente es muy amplio el catálogo, muy amplio. No existen legislaciones comparadas donde no existe el delito base, derechamente se elimina el requisito y la empresa puede cometer básicamente cualquier delito. Esta no es la situación, pero estamos bastante cercanos a ello porque se amplió demasiado la conducta. Veamos las penas que se pueden imponer a una empresa, a una sociedad, a una persona jurídica. Primero, y por eso puse la guillotina ahí, la extinción de la persona jurídica, es decir, la muerte. Esto evidentemente es para las conductas más graves, normalmente para los crímenes, pero una persona jurídica puede quedar extinguida como penalidad. Segundo, la inhabilitación para contratar con el Estado. Esto va a ser por el plazo que imponga el juez, pero incluso puede ser perpetua en los casos más graves. Esta pena, para aquellos que estaban pensando en que, bueno, por último tengo algún contrato vigente y lo sigo explotando hasta el último, bueno, esta pena pone término inmediato a los contratos vigentes una vez que se dicta. En tercer lugar, la pérdida de los beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos.
Esto hace referencia a los subsidios, a los créditos fiscales y cualquier otro beneficio otorgado por el Estado. Y esta penalidad se impone por un mínimo de 3 años y el máximo que establezca el juez. En cuarto lugar, y esto es una novedad, se estableció la supervisión de la persona jurídica a través de la figura del supervisor, que es un tercero ajeno a la empresa, quien está facultado para tomar medidas internas para una efectiva implementación de prevención, y este puede durar hasta 2 años. Cuando hablamos de implementación de prevención, estamos hablando de planes de prevención del delito dentro de la empresa. ¿De cuáles delitos? Bueno, de los delitos base. 5, multas. Me quise detener las multas y poner los montos, porque los montos no son poca cosa. Las multas van desde 400 UTM, que al día de hoy son aproximadamente 26 millones de pesos, hasta 300.000 UTM, que son al día de hoy aproximadamente 19.770 millones de pesos. Repito, 19.770 millones de pesos, obviamente en los casos más graves. Además, en sexto lugar, una pena que se puede imponer a la empresa es el comiso de las ganancias obtenidas. Y en último y séptimo lugar, la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Esta publicación se hace en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional. Obviamente con todos los datos de la empresa que fue condenada y también los motivos por los cuales fue condenada, es decir, la conducta que desplegó. Esto evidentemente es muy bueno para aquellos que no son condenados porque puede de alguna manera utilizar ese ejemplo para no caer en lo mismo, es cierto, pero también es muy mala publicidad para la empresa que sufra esta condena. También la ley sanciona a las personas naturales, como ya vimos. Y las penas que pueden afectar a la persona natural son, en primer lugar, penas de presidio efectivo. O sea, se pueden ir a la cárcel. En segundo lugar, el comiso de las ganancias. Y en tercer lugar, tiene multas en beneficio fiscal. Estas son multas que afectan a la persona natural, insisto. En general, esta ley agregó requisitos para cumplir en libertad una sentencia condenatoria en comparación con los delitos comunes. En términos tales de que si yo cometo un delito común, o cualquiera de nosotros comete un delito común, es más fácil que pueda llegar a cumplir en libertad si comete un delito común que si comete un delito de los delitos base vinculado a una persona jurídica. Se aumentaron los requisitos. De hecho, se eliminó la libertad vigilada. Y esto en el papel parece no relevante, pero los que somos abogados debemos decir que esto es muy grave, porque las penas que van desde los 3 años y un día hasta los 5 años siempre van a ser efectivas, porque en ese periodo de 3 años y un día hasta 5 años, lo único que uno podía utilizar para dejar al condenado en libertad era la libertad vigilada, y esto se eliminó. Afortunadamente se mantuvo la remisión condicional de las penas, que es para penas de hasta 3 años. Y además se agregaron nuevas penas sustitutivas, como la reclusión diurna y la reclusión de fin de semana. Hoy en día la reclusión diurna y la reclusión de fin de semana existe como medidas intrapenitenciarias que puede imponer Gendarmería, pero estas penas serían establecidas por el tribunal en una sentencia. Vamos a hablar ahora brevemente de las atenuantes de responsabilidad, o sea, cosas que puede hacer la empresa no para no tener responsabilidad, sino para disminuir su responsabilidad. Es decir, para que las penalidades sean inferiores. Esto es de acuerdo al artículo 6 de la ley 20.393 y tenemos primero la reparación celosa del mal causado, que está regulada en el artículo 7, perdón, en el número 7 del artículo 11 del Código Penal y básicamente, por cómo lo entendemos en la jurisprudencia general hasta ahora, es aportar sumas de dinero para tratar de compensar el daño ocasionado. ¿Cuánto? Bueno, uno lo puede aportar como defensa, pero el juez es el que tiene que ver si considera o no suficiente el monto para configurar la atenuante. Eso lo decide el tribunal. En segundo lugar, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Esta está prevista en el numeral noveno del artículo 11 del Código Penal. Y aquí sí la ley se puso creativa y nos sacó de las reglas generales y nos dice: se entenderá especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquier estado de la investigación o del procedimiento judicial,
sus representantes legales hayan puesto, ojo con esto es temporal, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hecho punible en conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer los hechos investigados. O sea, en buen chileno se entregó. Cuando la persona jurídica o su representante se entregó, o sea, se detecta la comisión de un delito y antes de que exista una persecución directa contra ella, va y aporta todos los antecedentes. En tercer lugar, la tercera atenuante que se puede configurar, y se podrían configurar las tres también, pero la tercera que se puede configurar es la adopción por parte de la persona jurídica antes de la formalización de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos. Objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación con la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica. Es importante decir que esta tercera atenuante no es una atenuante general de nuestro derecho. Las otras dos están contempladas en el artículo 11 del Código Penal, los numerales 7 y 9, pero esta es una atenuante de responsabilidad exclusiva de la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por tanto, es muy importante tenerla en consideración. Acá el requisito temporal es bastante más abordable porque es antes de la formalización de la investigación. No es como el anterior que no, no exista una investigación, sino que aquí puede existir una investigación. Lo que pasa es que esta investigación no va a estar formalizada y se exigen medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos. Pero esto podría haber quedado bastante abierto, pero la ley de alguna manera nos tendió la mano porque lo bajó a algo bien específico. Y nos dijo, y esto es importante que lo tengan en consideración, se entenderá por medida eficaz la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención del delito, así como las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingreso y complejidad de la estructura organizacional. Es decir, si antes de la formalización una persona jurídica que está siendo investigada contrata, por ejemplo, a un encargado de prevención del delito externo, absolutamente autónomo de la organización, va a configurar un atenuante. Y esto lo recalco porque de alguna manera es algo fácil, es una forma fácil de acreditar un atenuante, porque en el fondo cuando nosotros tenemos a alguien que pertenece a la propia organización, es difícil acreditar esa autonomía frente a los tribunales. Pero si ustedes contratan a un encargado de prevención del delito externo, evidentemente que la autonomía va a quedar bastante clara. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. ¿Cómo protegernos de la nueva ley de delito económico? Bueno, las formas de comisión, tanto de empresa propia como de empresa relacionada, exigen el requisito siguiente. Siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. Es decir, esto es un requisito del tipo penal. Si no concurre este requisito, no se configura el tipo penal y la persona jurídica no puede ser sancionada. Dicho de otra manera, si se acredita que la persona jurídica tiene implementado adecuadamente un plan de prevención del delito efectivo, debería ser imposible sancionarlo penalmente. Ahora, el problema de esta fórmula es que la efectividad siempre va a ser cuestionada si es que ya se cometió un delito, que la prevención no habría sido 100% eficaz. Y ahí va a estar la discusión. En consecuencia, si la persona jurídica tiene un adecuado modelo de prevención de los delitos base que se encuentra efectivamente implementado, estará protegida de ser sancionada penalmente, al menos desde lo teórico. Pero la ley va más claramente al punto y nos dice qué es un modelo de prevención del delito.
Y ahí nuevamente vamos a ver una norma, el artículo 4 de la ley 20.393, titulado Modelo de Prevención del Delito. Y dice, se entenderá que un modelo de prevención del delito efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal. Eximirla implica que no tiene responsabilidad penal cuando en la medida exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolla, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos. Antes de pasar a los aspectos, me gustaría detenerme aquí. La ley entiende que yo no le puedo exigir lo mismo a una multinacional que a una pyme, porque va a depender del objeto social, del giro, del tamaño, de la complejidad, de los recursos y de la actividad que desarrolle, lo que se le va a exigir. Evidentemente que si yo tengo una pyme, yo no le puedo exigir adoptar múltiples medidas como le puedo exigir a una transnacional. Mientras más grande la organización y más recursos tiene, más riesgo corre de ser sancionada. Eso es lo que quiero que tengan en consideración. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que contempla este modelo de prevención? Uno, identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva. Es decir, aquellas actividades, aquellas conductas que desarrollan las personas vinculadas a la persona jurídica que pueden generar riesgo. Por ejemplo, si yo, como muchos de ustedes lo hacen, si yo importo productos desde China, que Gonzalo me dijo que era el principal proveedor de productos. Bueno, si yo importo productos desde China, ¿qué riesgos tengo? Bueno, tengo riesgo de que haya contrabando, tengo riesgo de sobornos a funcionarios públicos extranjeros, por ejemplo, un funcionario de aduana en China que está poniendo problemas y alguna persona, un intermediario que trabaja con ustedes, va y soborna para destrabar una operación. Bueno, eso podría generar responsabilidad. También si yo tengo una empresa que produce productos químicos o que de alguna manera contamina, tengo que tener cuidado con todas aquellas figuras que contaminan los subsuelos, los acuíferos o que pueden eventualmente dañar la flora y fauna. Entonces, la identificación de las actividades es clave porque todos los delitos base que quedaron, no son todos los que me pueden afectar. Lo que me afecta a mí son aquellos que se vinculan con mis actividades. El segundo requisito es el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de la actividad que se refiere el número anterior, lo que debe considerar necesariamente canales seguros de denuncia y sanciones internas para el caso de incumplimiento. Disculpen. Bueno, en este caso, nuevamente estamos con actividad de carácter preventivo. Nosotros tenemos que tener protocolos que nos permitan controlar las actividades riesgosas. Y no solo controlarlas, sino que buscan prevención y en caso de que se cometan, detección temprana y evitar reiteraciones. Para eso, al menos, pero esto no es excluyente, al menos tiene que haber un canal seguro de denuncia y al menos tienen que existir sanciones internas en caso de incumplimiento, que pueden llegar desde una mera reprimenda verbal hasta incluso despedir a una persona que cometa, despedirla e incluso denunciarla. Además, estos protocolos y procedimientos, incluyendo las sanciones internas, deben comunicarse a todos los trabajadores. La normativa interna deberá ser incorporada expresamente en los respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios de todos los trabajadores, empleados y prestadores de servicio de la persona jurídica, incluidos sus máximos ejecutivos. O sea, aquí no se salva a nadie. Insisto, acá estoy leyendo textual el artículo 4 de la ley. No estoy haciendo ninguna interpretación de la norma. Tiene que estar todo esto en los contratos de trabajo. Tercer requisito, asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos, con la adecuada independencia. Aquí estamos hablando básicamente del encargado de prevención del delito, del encargado de prevención del delito. El mismo que, si ustedes recuerdan, en caso que fuera autónomo e independiente, podía configurar una atenuante de responsabilidad.
Entonces, tercero, asignación de uno o más sujetos responsables de la aplicación de dichos protocolos con la adecuada independencia, dotado de facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica para informarla oportunamente de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido, para rendir cuenta de su gestión y requerir la adopción de medidas necesarias para su cometido que pudieran ir más allá de su competencia. La persona jurídica deberá proveer al o a los responsables de los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus labores, en consideración al tamaño y capacidad económica de la persona jurídica. Entonces, aquí estamos hablando del encargado de prevención del delito. En cuarto lugar, previsión de evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones. Aquí básicamente las evaluaciones preventivas lo que buscan es que las personas sean capacitadas en las actividades de riesgo, de modo tal de que ellos jamás puedan decir que cometieron algo porque no sabían. O sea, si llegan a cometer algo, ellos sí sabían que esa conducta podía ser sancionada penalmente. Y además sabían que existían mecanismos tendientes a prevenir esa actuación. Ahora vamos a hablar, ya me voy a salir de la ley y de lo que es el modelo de prevención y voy a hablar brevemente de cómo podemos ayudarlos como fiscalía privada en estos temas. En primer lugar, nosotros podemos brindarle un sistema de canal de denuncia externo y por tanto, como exige la ley, seguro, y este se encuentra operativo hoy en la página web que ahí estoy copiando, y que básicamente da acceso a la, al formulario que ustedes están viendo en pantalla, donde básicamente se describen los hechos, etcétera, etcétera, y la persona que hace la denuncia se le genera una clave y puede hacer un seguimiento. Esto es 100% seguro porque es un formulario de denuncia que tiene fiscalía privada y que hay muchas empresas que hoy en día trabajan con nosotros y que les prestamos este servicio en forma externa, porque así se cumple con el requisito legal. Segundo lugar, podemos asesorarlos con nuestros expertos para realizar una identificación independiente de las actividades o procesos que potencialmente pueden implicar un riesgo para su organización. En este sentido, es importante tener presente que una máxima es que los árboles no dejan ver el bosque. Es decir, lo más probable es que la identificación de riesgos se pueda hacer con mayor certeza si la hace un externo que si la hace un interno. Evidentemente siempre se debe hacer con la ayuda de un interno, pero la identificación de los riesgos potenciales debería hacerla siempre un externo. En tercer lugar, contamos con investigadores privados experimentados, capaces de aclarar en forma reservada, esto es muy importante porque a veces los problemas se transforman en problemas públicos y pueden afectar reputacionalmente a una empresa o a las personas que sean investigadas. Entonces, podemos aclarar en forma reservada y rápida aquellas denuncias que se estime necesario investigar. Obviamente no tiene por qué ser todo investigado, pero existen conductas que son más graves y que se deben investigar. Esto permite que las eventuales sanciones que se apliquen estén adecuadamente fundamentadas y genera una protección ante los tribunales laborales. Por ejemplo, si ustedes despiden a alguien, eh, y los abogados laborales lo saben, los jueces laborales no son pro empresa, todo lo contrario, detestan a las empresas y normalmente fallan en contra de las empresas. Entonces, se debe siempre tener muy bien fundadas las sanciones que se aplican, particularmente si hay un despido, y contar con una investigación independiente, seria, rápida, es la forma que se puede tener para poder evitar pagar grandes indemnizaciones en sede laboral. En cuarto lugar, podemos diseñar un modelo de prevención del delito adaptado a sus necesidades particulares para que sea implementado por su organización. En quinto lugar, podemos revisar y actualizar a la nueva legislación el modelo de prevención que su organización tiene implementado y en operación actualmente. Y en sexto lugar, podemos realizar capacitaciones y evaluaciones independientes del personal de su empresa, adaptándonos a los requerimientos del modelo de prevención del delito que tiene implementado. También podemos brindarle un encargado de prevención del delito externo e independiente.
Esta solución está especialmente diseñada para organizaciones pequeñas y medianas, pero también brindamos este servicio a empresas grandes. Por último, podemos implementar el sistema de prevención del delito de forma completa, es decir, evaluando vulnerabilidades, elaborando un modelo, implementando el modelo con capacitaciones periódicas al personal, realizando evaluaciones preventivas al personal, nombrando un encargado de prevención externo que trabaje permanentemente con la organización. Es decir, hacer todo el proceso de prevención del delito para la organización. Y eso sería lo que tengo para presentar. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Juan Enrique Suárez, que es el gerente general de Fiscalía Privada, y luego vamos a ver las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la exposición. Gonzalo, por la invitación de la Asociación Gremial de Marcas del Retail. eh, para esta instancia donde yo quedé asustado como gerente general de Fiscalía Privada también, porque también podemos ser sujetos de todas estas sanciones. Pero acá lo más importante, en definitiva, es que eh, los riesgos, como ustedes saben, son la suma de dos grandes variables que son las amenazas a las cuales uno se ve expuesto, y en este caso las amenazas son estos delitos que mencionó Matías, de los 240 aquellos que les aplican al retail, pero existe no solamente para tener un riesgo, una amenaza, existe una cosa que es el escudo protector, o la falta de escudo protector son las vulnerabilidades. Y el escudo protector que plantea el legislador es justamente tener en las empresas un modelo de prevención del delito que permita de alguna manera protegernos, mitigar, eliminar o administrar los riesgos para no tener sanciones penales en las empresas. La responsabilidad, como decía Matías, eh, siempre se ha considerado personal. En materia penal, la responsabilidad penal es personal, pero el legislador dijo, bueno, hay ciertos delitos donde vamos a ser responsables a las empresas. Entonces, en la medida que uno haga un buen diagnóstico respecto de cuáles son los riesgos que enfrenta cada una de sus empresas, cuáles son las amenazas y cómo nos protegemos, lo más probable es que vamos a poder enfrentar con éxito si es que alguno de nuestros empleados, alguno de nuestros colaboradores, funcionarios, comete alguno de estos delitos base. Y en ese sentido, construir una matriz de riesgo, ver las áreas claves, las áreas más vulnerables de las empresas, el área de compra, el área de comercio exterior, el área de importaciones, el área de finanzas, nos va a permitir buscar cuáles son las amenazas, ver qué vulnerabilidades tenemos y cómo las corregimos, de tal manera tener un buen escudo protector que nos permita poder trabajar y desarrollar nuestro trabajo tranquilo. Así que muchas gracias, Matías, por la exposición. Hay que ocuparnos del tema. A todos los gerentes generales o directores o directivos de empresas, este no es un tema menor. Y nos hace simplemente hacernos cargo y poder desarrollar estos modelos de forma adecuada y que sirvan, por supuesto, conforme al tamaño de cada compañía y conforme a los recursos, pero tienen que ser modelos que efectivamente nos ayuden a prevenir estos delitos y nos sirvan de algo para poder eximir de la responsabilidad penal a las empresas a las cuales me imagino que están representando cada uno de ustedes. Gracias, Juan Enrique, gracias, Matías. Tal como les comenté al comienzo, pueden ir dejando preguntas en el chat y las vamos a ir leyendo. Voy a ir con algunas preguntas que me llegaron acá. ¿Puedo tener un encargado de prevención del delito que no sea abogado? ¿Qué características debe tener la persona si es un externo? No sé si responde Joaquín, o sea, Matías o Juan Enrique. La verdad es que la ley no exige que sea abogado. La ley no exige que sea abogado. Evidentemente que un abogado puede tener mejor noción de la comprensión, pero por ejemplo, si el riesgo es principalmente de carácter financiero, es muy posible que eso lo pueda hacer mucho mejor un contador auditor o un comercial. Si tú tienes riesgos de operación, quizás un ingeniero en ejecución puede hacerlo mejor. Entonces hay que ver las necesidades de la empresa, pero la ley no exige que sea abogado. ¿Y qué características Ahora, debiera tener una persona externa si uno contrata a alguien de afuera? ¿Qué cuidados debiera tener en el fondo la empresa para que realmente le estén ofreciendo a alguien que pueda servir? mira, lo primordial es que la persona esté calificada para evaluar los riesgos y tenga los mecanismos adecuados para llegar al directorio y para tomar medidas.
Porque si pone a alguien que simplemente esté en el papel ahí y que no cumpla el rol efectivamente de control, de supervisión y de enmienda de lo que vaya detectando, o sea, si simplemente es de papel no va a servir. De hecho, Gonzalo, el punto es importante porque hoy en día yo me imagino que gran parte de los que están, nosotros, por ejemplo, en Fiscalía Privada, tenemos una certificación. Entonces, claro, uno hace el modelo, se certifica y listo. Ya tengo mi papel de certificación. Pero hoy en día la ley dice, no, sabe que ya no hay certificación. El certificador se quedó sin pega en esta pasada. Lo que se requiere es que el modelo esté efectivamente implementado. Y para eso va a haber una revisión por parte de los fiscales, de las policías y de los tribunales, donde va a haber que acreditar eso. Y si yo logro acreditar que tengo efectivamente implementado el modelo, bueno, entonces no voy a ser sancionado penalmente. Eso es lo relevante. Perfecto. De ahí hay una pregunta también que me llega que dice, ¿qué responsabilidad tiene el encargado de prevención del delito? ¿Qué pasa si el encargado no hizo el trabajo que debía hacer? Y ahí te lo mezclo con una pregunta en base a lo que mencionabas recién. Yo en mi empresa, por ejemplo, si tuviera un encargado externo o incluso alguien interno a cargo, ¿cómo le hago el seguimiento? ¿Cuáles serían ahí los KPI o los indicadores que me puedan permitir estar encima de la persona? Porque si no me meto en un tete igual, aunque lo tenga y no haga la pega. Bueno, evidentemente que tiene que ser supervisado el trabajo del encargado de prevención del delito. No puede ser de papel, no puede ser de papel. Y en ese sentido hay que estar revisando que esté cumpliendo con el rol de revisar todos los procesos. Si genera un proceso nuevo hay que analizarlo, hay que analizar todas las vulnerabilidades. Y evidentemente que el encargado también en sí es una vulnerabilidad. Si es un tipo que no está suficientemente calificado, habría que tener cuidado con eso. Y en torno a la primera pregunta, bueno, si el encargado de prevención del delito en su cometido o en su falta de cometido comete un delito, claro, también puede ser sancionado. Habría que analizarlo. No hay figuras específicas respecto de él, pero él podría ser cómplice o coautor de las conductas que se generen. Eso es una respuesta que vamos a tener cuando empiecen a ocurrir los primeros casos y las primeras sanciones. Pero yo tiendo a pensar que no se va a ir sin ningún tipo de responsabilidad al encargado. Perdón, solamente para complementar la respuesta de Matías, siempre es bueno hablar de las buenas prácticas, de lo que hace bien. Particularmente este encargado de prevención del delito, sea interno o externo, pues bueno, en el caso que estamos hablando externo, siempre es bueno que dé cuenta al directorio de la compañía las veces que el directorio funcione y sesione. El directorio al final es el que tiene la función de administración de una empresa que la puede delegar o no su gerente general, pero siempre es bueno que haya un control del directorio. No es un ente autónomo este encargado que se pasea por la vida haciendo lo que quiera, incluso más aún, siendo alguien externo y que tiene responsabilidad, como decía Matías, siempre es bueno que dé cuenta al directorio. Perfecto. Otra pregunta que llega es, se mencionó que los protocolos y las normativas internas deben estar sí o sí en los contratos de trabajo. ¿Sirve incluir todo esto en el reglamento interno? Sí, por supuesto, lo que se busca es publicidad, es decir, que la gente no pueda decir, ¿sabe qué? Yo no tenía idea, no sabía. Lo que queremos evitar es el no sabía. Por eso tiene que estar todas las medidas de publicidad que se puedan adoptar, o sea, los contratos, los reglamentos, las capacitaciones van a tener que referirse a cada uno de lo que se está adoptando. Ahora, me gustaría retomar el punto anterior, ¿ah? El encargado de prevención del delito derechamente yo creo que el ideal es que sea externo, ¿ah? ¿Por qué? Porque la atenuante del artículo 6 de la 20.393 te la dan cuando se acredita que está debidamente, que funciona en forma debidamente autónoma el encargado de prevención del delito. Y es difícil acreditar eso, creo yo, con alguien que forma parte de la propia organización. Perfecto. Y en ese caso, Matías, ¿existe alguna obligación del encargado de prevención del delito de generar algún tipo de informe que se presente en algún lado, generar informe periódico respecto del trabajo que está haciendo? Sí, el encargado de prevención del delito se entiende que tiene que estar reportando permanentemente a la gerencia y al directorio todo lo que está ocurriendo, porque de alguna manera se trabaja como un igual.
No puede tener un trabajo secreto porque lo que busca esto es modificar las prácticas de la organización. Perfecto. La pregunta que llega dice, si la empresa decide no tener un encargado ni modelo de prevención, ¿qué es lo mínimo que debo incorporar o actualizar en el reglamento interno u otro documento? A ver, lo mínimo que debería hacer es tener a alguien asignado para esa función, como mínimo. Como mínimo debería tener a alguien asignado para esa función, más allá de que sea externo o interno, pero tiene que tener, y tiene que tener el modelo actualizado. Ahí básicamente lo que tiene que tener en mente es, le diría yo a esa persona que debería tratar de modificarse, pero básicamente debería tener una lectura de lo que establece el artículo 4 de la 20.393, que habla del modelo de prevención, y ahí, primero, identificar los mismos requisitos, identificar las actividades riesgosas, establecer protocolos y darlos a conocer, un canal de denuncia externo. Tendría que tener un responsable, podría no ponerle el nombre de encargado de prevención del delito, pero alguien debería ser responsable de esto y debería tener evaluaciones al personal. Evidentemente que una organización muy pequeña de qué sé yo, 4 o 5 personas, podría uno obviar esto, pero ya cuando algo crece, se vuelve bien complejo no cumplir el requisito sin correr serios riesgos. Matías, y ahí un poco ahondando en la misma pregunta que hizo Felipe recién, si yo no tengo nada, no he hecho nada, ¿en qué momento me podrían pillar y cuál sería en el fondo el riesgo que estoy corriendo en el fondo? ¿Y quién lo está corriendo? ¿El gerente? ¿El dueño? ¿Cómo funcionaría ahí el tema? A ver, en caso de que acá está corriendo riesgo, en primer lugar, la persona jurídica. En segundo lugar, el agente que pueda cometer el delito. Fíjate que incluso acá está el maltrato animal. O sea, si tenemos un guardia que patea a un perro, podría. No, en serio. Es como ridículo, pero un guardia que patea a un perro, o si alguien vierte residuos químicos en un curso de agua. O sea, es bien amplio. Entonces, o alguien amenaza, las violaciones. Entonces, evidentemente está en primer lugar la persona natural, que es el agente, está la persona jurídica y evidentemente la gerencia y el directorio, en el caso que no haya tenido la voluntad de adoptar un modelo de prevención, yo creo que pueden ser sancionados. Yo creo que puede ser sancionado. Eso también es motivo de jurisprudencia porque no está desarrollado, no es obligatorio que sean sancionados, pero yo veo difícil que la fiscalía no los persiga y que los tribunales no los condenen. Perfecto. Otra pregunta que me hacen acá, ¿puede ir a la cárcel un gerente general que fue en el fondo sindicado por un delito que cometió un trabajador de él, un subordinado en el fondo? A ver, que depende del delito que se cometa, depende el tamaño de la organización. Sí. A ver, ayer estábamos viendo un caso de un gerente general, y fue un delito aduanero donde se cometió cohecho y fraude de aduana. Y sí, pues terminó preso, pero tendrían que cometerse delitos con penas de crimen para ir a la cárcel. No. Pero, Delitos por con penas de ejemplo, crimen. en la práctica, pongamos el caso donde alguien de mi empresa que está encargado de venderle a una departamental, por ejemplo, cae en una coima, ¿cierto? En buen chileno, entre privados. ¿Eso podría Ujú. llegar a pegarme a mí como dueño de la empresa, en el fondo? Sí, eventualmente sí. En la medida que uno tenga responsabilidad en la gestión de la empresa y que la empresa no haya adoptado los mecanismos de prevención y eso, porque yo ahí tendría responsabilidad de alguna manera en que, acuérdense que el requisito es inverso, dice que no se haya implementado adecuadamente. Bueno, ¿quién es responsable que no se haya implementado adecuadamente? Entonces, uno de los elementos del tipo es culpa mía. Entonces, si yo soy responsable de uno de los elementos del tipo que sanciona, puedo ser sancionado, Perfecto. lamentablemente. Perfecto. Otra pregunta que tengo acá. ¿Es obligación investigar las denuncias? ¿Quién debe hacerlo? ¿Se puede hacer en ese caso también por alguien externo? A ver, no es que sea obligatorio. Mira, si lo que se denuncia es derechamente un delito, creo que la obligación es denunciarlo.
para evitar problemas. Ahora, si lo que se denuncia es algo que no es delictual, sino que es más bien de carácter administrativo interno, de carácter laboral, ahí uno, si es algo grave, uno debería investigarlo para evitar que se siga produciendo esa conducta. También si es algo que pudiese eventualmente transformarse en un delito, yo sugeriría investigarlo. Sugeriría investigarlo. Y en ese caso, Matías, por ejemplo, ahora que está también full de moda el tema de la ley Karim, ¿cómo se puede llegar a mezclar con esto si yo recibo una denuncia por el lado de la ley Karim, pero que tiene ribetes de como más penales de alguna manera, ¿cierto? ¿Me toca por los dos lados? ¿Cómo lo hago ahí como para trabajar ese tema? Sí, puede tocar por los dos lados, efectivamente. Efectivamente puede tocar por los dos lados. Y por la ley Karim, sí tengo más obligaciones de investigar y denunciar que por esta incluso. Perfecto. Bueno, ahí engancho con la pregunta que venía, pero ¿el canal de denuncias puede ser el mismo que se ocupa para la ley Karim? ¿Qué características mínimas debe tener este canal a utilizar para el caso de las denuncias? Lo que exige es que sea seguro. Lo que exige es que sea seguro. Por tanto, yo creo que la característica mínima es que no pueda llegar a ser manipulado, entre comillas, por alguien que sea responsable de la organización. Ah, perfecto. Porque, porque si yo voy a denunciar al gerente general, no puedo utilizar el canal de denuncia al mail del gerente general. Claro, pero en ese caso, si el canal es interno, al final el riesgo de que alguien lo pueda agarrar y eliminar esa denuncia va a existir siempre. Que Además, no. además, claro. Perfecto. Después, la otra pregunta, que creo que la tocaste de alguna manera, pero ¿cuál es el alcance práctico de la corrupción entre privados? A ver, es que la corrupción entre privados es un tipo penal bien específico, que básicamente consiste en recibir dádivas por cambiar un proveedor por otro. No es la corrupción como uno la entiende normalmente, esto es como la extorsión. La corrupción entre privados es cambiar un proveedor por otro a cambio de dádiva. Es decir, yo le estoy comprando hoy día al proveedor A un valor y le paso a comprar al proveedor B, no porque me dé un valor mejor, sino porque de alguna manera me dio una dádiva. Me cambió el auto, no sé. Ya. Entonces, de alguna manera yo estoy perjudicando a mi organización y también estoy perjudicando a la otra persona. Es un delito que afecta a la libre competencia de alguna manera. O sea, esa denuncia en el fondo la podría hacer un proveedor que no quedó contento por algo que estamos haciendo Sí, o que encontró que era raro que perdiera, a lo mejor en una licitación o qué sé yo, algo por el estilo, ¿no? exactamente, exactamente. De hecho, normalmente esas denuncias las hace ese proveedor, el que quedó fuera, por así decirlo. Perfecto. Otra pregunta que llega ahí de Néstor dice, ¿debe ser un canal independiente al de la ley Karim? En el caso de que el canal sea interno, ¿debe especificar que es por ley de delitos económicos? Si, yo creo que mientras más uno pone opciones, más se enreda el asunto. Y si se enreda mucho, el día de mañana uno puede encontrarse con que considera el tribunal que el requisito no está cumplido. Yo trataría que fuera lo más simple posible, lo más claro. O sea, no va a dar tantas opciones. Esto es como cuando uno llama al call center y opción 1, opción 2 y al final uno dice, corta, ya no me puedo comunicar con nadie. Perfecto. Oye, la última pregunta que tengo acá, ya estamos justo en la hora, pero dice, después de desarrollado el modelo de prevención del delito, ¿es necesario hacer algo más? ¿El modelo tengo que actualizarlo cada cierto tiempo? A ver, la actualización del modelo dice relación con los procesos riesgosos. Si yo hago ahora una actualización que cubre todos mis procesos riesgosos y no tengo mayores modificaciones, debería simplemente estar haciendo capacitaciones permanentes, debería estar capacitando a la gente que va entrando y a los que ya estaban, pero no debería hacer grandes modificaciones. Ahora, si yo entro en una nueva línea de negocio, por ejemplo, tengo que analizar si ahí se generan nuevas vulnerabilidades y tengo que actualizar el modelo. Perfecto. ¿Algún consejo, María o Juan Enrique, para las empresas que hoy día están desarrollando el modelo de prevención? ¿Algunos datitos en los que se tengan que fijar que sean importantes para que después no quede un modelo cojo? Dale, Juan Enrique. No, mira, yo creo que lo más importante es que hagan un buen diagnóstico respecto de cuáles son los delitos que los podrían afectar. Eso es lo más importante, porque hay delitos que no afectan al retail, otros que sí. Cada industria tiene una batería de amenazas propias. Y eso es importante hacer ese diagnóstico.
Y después revisar qué escudos protectores tiene la empresa desde el punto de vista de sus reglamentos. Tenemos un buen reglamento de compras, tenemos un buen reglamento de administración de fondos en materia financiera, en materia de recursos humanos, cosas que nos ayudan a protegernos y todas esas cosas las incorporemos al modelo como escudos protectores. Eh, yo creo que el mejor consejo es tener un modelo y que este modelo, aunque sea chiquitito, sea bien hecho, bien diseñado y funcione, porque de lo contrario arriesgan, como decía Matías, hasta el cierre de la compañía y multas que son de tamaño que ni siquiera pude imaginarme la cantidad de miles de millones de multas, sin perjuicio de los otros efectos. Eh, y externalizar siempre es bueno, porque te da independencia, te da una mirada distinta, te da una mirada más fresca, pero básicamente eso, es decir, el mejor consejo es hacer algo, no quedarse sin hacer nada respecto a este tema, porque uno nunca sabe en qué minuto alguno de nuestros funcionarios, nuestros colaboradores se manda un condoro eh, y nos va a pegar como empresa. Perfecto. Uno de los temas que me tocan siempre los socios o varios socios es el tema del fondo, las pérdidas que se provocan por el robo interno. De alguna manera, este modelo de prevención del delito, si es que uno crea un protocolo que apunte a eso y lo tiene activo, ¿me podría ayudar, por ejemplo, a bajar las pérdidas relacionadas al robo interno? O sea, 100%. Po. Piensa que al final, cuando uno hace un modelo de prevención del delito, aquí hay 240 delitos base, que son muchos, pero al final lo que uno está haciendo es poner mecanismos de control, por supuesto, que no entorpezcan ni frenen la operación normal de una compañía. Ojo con eso, porque de repente yo podría poner miles de mecanismos y reglamentos para cada cosa y al final uno podría dejar de operar, porque se transformaría en un tanque que tendríamos que empujar para poder cumplir con toda esta normativa. Eh, en la medida que uno va poniendo buenos reglamentos y buenos mecanismos de control, desde el punto de vista compras, desde el punto de vista financiero, etcétera, por supuesto que también te ayuda a controlar la merma interna, los robos internos, los fraudes internos, etcétera, porque son mecanismos de control que te ayudan a prevenir una batería importante de delitos. Acuérdense que la receptación también es un delito base y por lo tanto la receptación es tener bienes robados, disponer de esos bienes robados. Entonces, eh, todos estos mecanismos de control que hagamos en virtud de este modelo de prevención del delito nos va a ayudar a generar mecanismos de un ambiente de control que nos permita minimizar los robos internos, los hurtos, todas estas cosas. Perfecto. Bueno, ya estamos en la hora, así que les agradezco mucho, Matías, Juan Enrique, la presentación. Si quieren, pueden dejar ahí en el chat también sus datos de contacto para que los que estén interesados les puedan escribir y contactarse directamente. Si no, lo pueden hacer a través mío. Recuerden que Fiscalía Privada también está en el portal de proveedores de la Asociación Gremial, así que en www.marcasdelretail.cl, arriba a la derecha pueden encontrar el botoncito que dice Portal de Proveedores y hay un formulario de contacto también para ponerse valga la redundancia, en contacto con la empresa. No sé, Juan Enrique y Matías, si quieren dar un par de palabras al cierre para que vayamos terminando. No, No, simplemente agradecer, muchas gracias, que estén todos bien. Enrique. no, todo lo contrario. Gracias a ustedes por habernos invitado, Gonzalo, a esta instancia. Yo creo que son cosas que están pasando. Eh, También los queremos dejar invitados a ver si logramos hacer con Gonzalo un nuevo seminario. Matías estaba bien entusiasmado sobre la nueva ley de seguridad privada, que yo creo que va a dar harto que hablar. Y también podríamos hacerlo, pero son cosas que están pasando y es bueno estar, siempre es bueno saberlas y tener cómo reaccionar antes y no después. Así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo, que estén muy bien. Gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima presentación. Hasta luego.